es algo entretenida porque uno entender cómo, cuál es la forma en que se genera el movimiento, pues me pareció que es algo importante. Ya. Entonces, si lo pensamos bien, el movimiento eh, es la única acción que el ser humano puede hacer, ¿cierto? Una contracción muscular es la forma como nosotros nos desenvolvemos en el mundo, o sea, es como hablamos, como nos movemos, como escribimos, ya todo está resumido en contracciones musculares. Es como lo único que puede hacer el ser humano para establecerse con su entorno. Y cualquiera de esos movimientos comienza con una idea. O sea, tiene la idea de hablar, de moverse, de escribir, y esa idea es lo que genera un potencial de acción en el sistema nervioso central que se va a llamar el potencial de preparación. Eh, Ese potencial de preparación está localizado en una parte específica de la corteza cerebral y se va a generar hasta un segundo antes de que nosotros logramos hacer esa acción. Pensamos en movernos, se genera ese potencial de acción y más o menos en menos de un segundo ya lo estamos realizando. Y eso es independiente del movimiento. Un movimiento simple como hacer una estiración del brazo hasta un movimiento complejo como es hablar. Involucra tantos músculos y tantas acciones. Y también es independiente del sitio. Es independiente del sitio. Puede ser mover el primer dedo de la mano como un dedo del pie. Independiente del sitio, de la complejidad, se va a generar el mismo patrón o el mismo potencial que el que les hablo. Y recordando un poco de la anatomía, desde donde se va a producir como toda esa cascada de eventos, pues recordar que existen unas células motoras muy grandes que llaman las células de Betz, que están localizadas en la corteza, o sea, su núcleo o su cuerpo está localizado en la corteza, son unas neuronas que son grandes, unos disparos rápidos, que son mielinizadas y tienen unos axones que se van a conectar con otras partes del cerebro o con la médula espinal. Y finalmente esos axones pues, van a tener contacto con los nervios periféricos, que son los encargados de enviar esa información hasta el músculo. Recordando un poco cómo es la unidad estructural, pues tenemos el cuerpo de la célula que están localizados o que forman la materia gris y los axones que forman la materia blanca. Todos los cuerpos celulares van a estar interconectados entre sí por las dendritas y son los responsables de que se transmitan esos impulsos nerviosos. Y recordando un poco como esa distribución, pues sabemos que la materia gris, como les decía, es la unión de todos los cuerpos celulares y va a estar localizado en la corteza y en los ganglios de la base. Y en la médula espinal, como en la parte central, formamos la H. Y la sustancia blanca, pues son todos los axones que van a interconectar esos cuerpos celulares. Y hay varias vías. Están axones que conectan partes del mismo lado del cerebro, o sea, por ejemplo, frontal con occipital. Hay axones que cruzan, que tienen comisurales, que cruzan al otro lado, y están las conexiones de un hemisferio con la médula o con el tallo cerebral. Entonces, el sistema motor pues, es muy jerárquico, unas células, como les decía ahorita, que viene desde la corteza y que finalmente va a llegar hasta el músculo. Y ahí lo podemos dividir en dos grupos grandes, que es la neurona motora superior, que es la que viene, que tiene su núcleo allá en la corteza y que viene hasta la médula, y la médula ya sería la neurona motora inferior, que va desde ahí hasta el músculo. Vamos a hablar como de cada uno de los procesos o de los pasos que lleva el movimiento. Entonces, el primer paso es el centro de control motor que está en la corteza. Entonces, como les decía ahorita, uno tiene un pensamiento o una idea de moverse, ese pensamiento o esa idea se va a transmitir en un impulso que va a llegar al número 2, que es el área suplementaria motora, que está en la parte anterior del lóbulo frontal, y ahí pasa, o ese comando pasa a una parte que se conoce como la corteza premotora, que es la que ya va preparando el movimiento, y finalmente llega al 4, que es la corteza motora primaria, que es la que en realidad va a como coordinar todo el patrón de movimiento, la corteza motora primaria.
Desde ahí va a salir la célula neuromotora superior para el tracto córtico-espinal o para el sistema piramidal. Y recordar que en esa corteza motora primaria, pues, donde está localizado el homúnculo, que es la representación como de un hombre pequeño, en la parte de la corteza, y donde cada parte del cuerpo tiene como unas células encargadas de hacer el movimiento. Y recordar pues que el tracto córtico-espinal o el sistema piramidal pues, va a cruzar al otro lado del cuerpo, o sea, mi corteza izquierda va a controlar el lado derecho del cuerpo. El segundo paso importante son los ganglios de la base. Ese es como el primer peaje que hace ese impulso nervioso o esa acción de moverse. Los ganglios de la base, pues básicamente son tres los más importantes: el putamen, el globus pálido y el caudado, el núcleo caudado. Entonces, ¿qué hace el ganglio de la base? Él planea e inicia ese movimiento voluntario. Acá es importante saber que él no está dentro de esa vía que vimos inicialmente córtico-espinal, sino que la corteza manda información a esos ganglios de la base por otra vía. Entonces ellos reciben esa información de la corteza, la procesan, lo que él hace es que él almacena como todos los movimientos que ya hemos aprendido, él compara como con lo que ya sabe, con lo que tiene almacenado, devuelve esa información a la corteza y la corteza puede como corregir el movimiento o saber cómo continuar con ese movimiento. El tercer componente es el cerebelo. El cerebelo también tiene una conexión directa con la corteza cerebral y lo que hace es que él va evaluando el movimiento ya en ejecución. O sea, el ganglio de la base lo planea y ya el cerebelo lo va hablando cuando ya se está realizando el movimiento. Y él va comparando esa información que le va regresando de los órganos de los sentidos. Entonces, uno, decir algo, yo estoy controlando este pointer, entonces está llegando la información desde la corteza, ya pasó por los ganglios de la base, y ya sé que tengo que hacer el movimiento de presionar este botón. Entonces el cerebro lo que hace es que él va controlando, va recibiendo como información en tiempo real de qué tan contraídos están los músculos de la mano, y él sabe como cuánta fuerza tengo que hacer y en qué dirección tengo que mover la mano para continuar con ese movimiento. Y si hay algún error, por ejemplo, si presioné muy débil el pointer, el cerebro corrige eso y me dice que tengo que hacerlo con más fuerza. O sea, él en tiempo real va recopilando esa información y va haciendo y la va corrigiendo. Entonces acá está como más explicado como todo el paso del cerebelo. Entonces él llega, esa parte de la corteza envió la información primaria, el cerebelo pues como la instrucción del movimiento que tiene que hacer. Él al mismo tiempo está recibiendo información que viene desde los músculos. Él la procesa en una parte que se llama el núcleo dentado, la corrige y vuelve y la envía a la corteza cerebral, y la corteza ya con ese movimiento corregido vuelve y lo manda al músculo. El cuarto componente son 5, ya este es el cuarto, son los núcleos motores que están en el tallo cerebral. Ellos son los encargados de saber cuál es el tono y la postura de los músculos al momento de hacer el movimiento. O sea, él entrega la información de qué tan contraídos están los músculos, qué tanto tono tienen y en qué posición están en el espacio, para así toda esa cascada de movimiento, pues saber desde dónde tiene que llevar, por ejemplo, desde dónde tiene que llevar la mano para llegar al sitio que quiero ir. Esa es la parte de los núcleos. Y por último está la médula espinal. En la médula, pues como ya vimos ahorita, está la unión entre la neurona motora superior y la inferior. Y ellas son los encargados de hacer, pues ya enviar la información ya directamente al músculo para que él haga la contracción, haga el movimiento y también es la encargada de los reflejos. Recordar que una unidad motora está delimitada porque una neurona puede inervar uno o varios músculos. Entonces, esa inervación de esa neurona con los varios músculos es lo que se conoce como unidad motora. Y acá es muy importante tener presente o recordar el arco espinal reflejo. El arco espinal reflejo lo que hace es mantener el músculo a una longitud determinada. Y lo que hace es que se excitan los músculos agonistas, por ejemplo, al hacer una flexión del brazo, los músculos agonistas serían el bíceps y el brachioradial. Entonces, él lo que hace es que envía ese reflejo que va solamente hasta la médula, no tiene que ir hasta arriba, hasta todos los procesos que ya vimos,
simplemente va hasta la médula. Él sabe que tiene que contraer los músculos agonistas y al mismo tiempo tiene que inhibir los antagonistas, que en este caso sería el tríceps. Y ahí es cuando se da el tono muscular, y ese tono muscular pues, va a depender de ese equilibrio entre excitación de los agonistas e inhibición de los antagonistas. Entonces, cuando hay un daño en la motoneurona superior, pues va a haber una alteración en el reflejo inhibitorio, y va a haber un aumento del tono dependiente de la velocidad, que es lo que conocemos como espasticidad. Y si esa espasticidad se mantiene en el tiempo, o sea, la contracción tanto de los músculos agonistas como antagonistas, pues eso va a llevar finalmente a una contractura muscular. También hay una entrada aferente de la piel, o sea, no solamente es el músculo, de la posición que está el músculo, sino que la piel también tiene una entrada a esa parte del reflejo en la médula. ¿Y esto por qué se da? Porque el dolor pues, es una parte importante de ese reflejo o de ese tono muscular que se puede dar. Entonces, cuando hay un estímulo doloroso, se produce también el reflejo en la médula, hacemos flexión o retirada, contrayendo los músculos agonistas e inhibiendo los antagonistas. Entonces, para terminar, aparte de toda esa cascada que vimos para producir el movimiento, también es muy importante, y hago énfasis en esta parte, porque eso está directamente involucrado con la resolución del caso que vamos a ver a continuación. Y es que para uno poder tener una buena función de todo eso que vimos, necesita un sistema sensorial que esté funcionando bien. O sea, que tenga una buena visión, que tenga un buen sistema auditivo, que tenga un buen sistema vestibular, un buen sistema táctil y propioceptivo. Más adelante les voy a contar por qué es importante eso.